Buenos días, mi nombre es Valeria Sepúlveda y hoy les vamos a hablar sobre pseudocódigo, diagrama de flujos, variables, constantes, condicionales y ciclos repetitivos. Pues mi grupo está conformado por Angelín Cardoso, Melanie Solar, Isabela Rodríguez y pues mi persona. Bueno, voy a hablarles sobre el pseudocódigo. Bueno, el pseudocódigo es una descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa informático o un algoritmo. Sus características son que se puede ejecutar en un ordenador, es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular, facilita el paso del programa al lenguaje de programación, y es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Su estructura. Bueno, la estructura de un pseudocódigo comienza con la palabra clave proceso. Sigue con el nombre del programa y luego con una secuencia de instrucciones, terminando con la palabra fin proceso o fin de algoritmo. Tipos. Las estructuras secuenciales, estructuras selectivas, selectiva doble, selectiva múltiple casos. Las estructuras selectivas son las cuales se utilizan para tomar decisiones lógicas. Por eso también se les llama estructuras de decisión, en las que se evalúa una condición y en función del resultado de la misma que se realiza una serie de instrucciones. Y la selectiva doble, en la cual se permite que el flujo de diagrama se bifurque por dos ramas diferentes. Ahora, vengo a hablar también del diagrama de flujo, en el que el diagrama de flujo se trata de prácticamente en donde se utiliza diversos símbolos para representar operaciones específicas, en la cual las representaciones gráficas de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, con indicaciones en las cuales se expresa el orden lógico en la que deben realizarse. Pues también se le llama diagrama de flujo porque los símbolos que se utilizan se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia, o sea, el orden del problema. Para hacer comprensibles los diagramas a todas las personas. Los símbolos se someten a una normalización. Y pues su importancia también se da porque facilitan la manera de la representación visual en la que el flujo de datos de un sistema de un tratamiento de información, en la cual realizamos características. Es sintética, o sea que la representación se hace de un sistema o un proceso que debería quedar resumida en pocas hojas, o sea, sin ser tan como largo. Simbolizada, en donde la simbología es adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos, y de forma visible a un sistema o un proceso, donde los diagramas nos permiten observar todos los pasos de un sistema sin necesidad de leer muchas hojas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la estructura, su estructura, en la cual tiene las estructuras de repetición, lo que es caracterizado por la secuencia del cuerpo del ciclo que se procesan cuando la condición es verdadera. Tenemos la estructura de control, en la cual permite la ejecución condicional y la repetición de un conjunto de instrucciones. La estructura de selección, en la cual se evalúa la condición, o sea, si es verdadera, se ejecuta determinado grupo de sentencias. Y en caso de que sea falsa, las sentencias son ignoradas. Entonces,
También tenemos secuencia. Es una estructura, un diagrama de flujo que representa una serie de pasos para ser ejecutados uno tras otro. Y la decisión de flujo decisión que es que tomar una decisión apropiada acerca de cómo proceder de acuerdo al estado actual de los datos del programa. Y por último, el ciclo, que es para indicar si un programa o persona debe repetir múltiples pasos hasta que haga una condición determinada. Bueno, y ahora mi compañera Angelín Cardoso hablando sobre las variables. Una variable es un espacio de la memoria del computador que permite almacenar información de un determinado tipo de dato. El tipo de dato indica cómo es el dato que almacena en la variable. En tipo de programación, los tipos de datos básicos son los numéricos, los caracteres y los lógicos. Los tipos de variables de programación son variables de almacenaje de tipo lógico, variables de almacenaje de datos enteros, variables de almacenaje de datos decimales, variables de punto flotante, variables de almacenaje de datos tipo carácter y variables de cadena de caracteres. Una variable es un espacio de la memoria del computador que permite almacenar información de un determinado tipo de dato. El tipo de dato indica cómo es el dato que almacena en la variable. En tipo de programación, los tipos de datos básicos son los numéricos, los caracteres y los lógicos. Los tipos de variables de programación son variables de almacenaje de tipo lógico, variables de almacenaje de datos enteros, variables de almacenaje de datos decimales, variables de punto flotante, variables de almacenaje de datos tipo carácter y variables de cadena de caracteres. Las variables tienen dos propósitos importantes que son el programador, que puede elegir los nombres de ellas, facilitando así la trabajan con cualquier valor de ellas. Características de una variable. Asignación de memoria. Una variable en la marcada es una posición en la memoria de la computadora. Declaración. Al declarar una variable se le da un nombre a la misma y también se le da un tipo. Estructura de una variable. Los sistemas de la estructura de la variable son un tipo de sistemas no lineales en los de la dinámica del sistema. Enlazos cerrados adaptados encima. Esta última propiedad es la característica fundamental para su aplicación de los sistemas de control. Gracias. Buenos días, mi nombre es Isabela Rodríguez Rodríguez y hoy voy a estar presentando condicionales. Las estructuras condicionales de la programación son sentencias o expresiones que definen instrucciones o cálculos dependiendo de una condicional. Es decir, basándonos en la condicional que tengamos, la programación del software va a cambiar. Cabe decir que las condicionales aumentan la expresividad del software. Por tanto, posibilitan considerar diferentes situaciones con anticipación y a su vez permitiendo variar o sortear diferentes casos que son para el beneficio de nuestros programas. Existen muchos tipos de condicionales, sin embargo, los más comunes son if, then, que traduce si, entonces, if, then, else, que traduce si, entonces, si no, y por último, según, lo cual en inglés es switch. Las características de las condicionales es que junto a los bucles pilares, junto a los bucles repetitivos, son los pilares de la programación estructurada. El uso de las condicionales es una evolución de una sentencia del lenguaje ensamblador que ejecuta la siguiente línea o no en función del valor de una condicional. A continuación,
continuación explicaré los ciclos repetitivos. Un ciclo en programación es una secuencia de instrucciones de código que se ejecuta repetidas veces hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Es decir, como su nombre lo dice, son ciclos que se repiten una y otra vez hasta que la condición predicha a cierto bucle deja de cumplirse. Es decir, por ejemplo, si en cierto bucle ponen que debe darse verdadero, sin embargo al final, después de cierto número de repeticiones, da falso, el bucle deja de repetirse. Los tres bucles más utilizados en programación son el bucle while, el bucle for y el bucle do while. El bucle for es una estructura de control en programación donde se puede indicar con anticipación el número mínimo de interacciones que las instrucciones hacen. Es decir, este bucle se puede predecir. Es decir, se puede decir cuántas veces se repite o cuáles son las mínimas veces que se puede repetir. El bucle while es un ciclo repetitivo centrado en el resultado de una expresión con sentido, donde él se encuentra en la mayoría de los lenguajes de programación estructurados. Podemos decir que el bucle while se repite siempre y cuando se cumpla cierta condición, ya sea verdadero o falso. Si se llega a interrumpir esa condición, el bucle deja de repetirse. Pasemos a bucle do while. Este comprueba la condición final del cuerpo del bucle y cuando es cierta, continúa con las demás del programa. Concluimos que esta se repite siempre y cuando la condición sea falsa. Después de un largo número de repeticiones, la condición puede cambiar a verdadera y ahí es donde se deja de repetir. Característica: permite ejecutar una o más instrucciones varias veces. O sea, permite ejecutar un bloque de instrucciones repetidamente, escribiéndolas una sola vez en el programa, produciendo constantes. Un objeto constante es aquel que no cambia su contenido y permanece inalterado en el tiempo. En informática se usa sobre todo en lenguajes de programación para datos que no van a variar su contenido durante la ejecución del programa, en contraposición con las llamadas variables que sí se pueden tomar varios valores. También se podría decir que las constantes pueden tener o no un identificador, pues estos valores se escriben directamente al usar operaciones o bien asignarles un identificador. Tipo de dato. Tipos de constantes. Constantes preferidas. Estas son creadas por diferentes extensiones y solo estarán presentes si dichas extensiones están disponibles, bien por carga dinámica o porque han sido complicadas. Constantes literales. Una literal es un valor constante formado por una secuencia de caracteres. Son ejemplos de literales los números, los caracteres y las cadenas de caracteres. Literales numéricas se pueden crear numéricas a partir de cualquier tipo de dato primitivo. Constantes declaradas, también llamadas como constantes con nombre, con las que se declaran en la sección constante, asignándole un valor directamente. Constantes de expresión, también se declaran en la sección constante, pero a estas no se le asignan un valor directamente, sino que se les asigna una expresión. Esta expresión se evalúa en el tiempo de complicación y el resto que se asigna a las constantes. Estructura de las constantes. Una longitud fija en un área reservada de la memoria, principalmente del ordenador, donde el programa almacena valores fijos.